Desde muy joven, Luz Mena aprendió a transformar la tristeza en risa. No porque quisiera, sino porque tuvo que hacerlo. Su infancia estuvo marcada por silencios demasiado largos para una niña tan habladora. Creció en los pasillos húmedos de albergues públicos, aprendió pronto a protegerse del mundo y, al mismo tiempo, a abrazar lo más frágil que había en él. Su nombre era Luz, pero muchas veces se sentía apagada, como una luciérnaga opacada en noches sin estrellas. Luz era una mujer joven, de 27 años, con el cabello largo y rubio que solía recogerse de forma práctica, y unos ojos celestes que parecían guardar un universo entero de recuerdos. Su rostro, aunque bonito, no era de esos que impactan al primer vistazo. Era una belleza que crecía poco a poco, que se revelaba en gestos, en sonrisas tímidas, en miradas silenciosas que decían más que cualquier palabra. Una belleza serena, casi demasiado dulce para el mundo en el que vivía. Durante la semana, trabajaba como animadora en fiestas infantiles. Lo hacía con dedicación, pero sin pasión. Su verdadero brillo aparecía los fines de semana, cuando se ponía su disfraz de payasa, Tuleca, como se hacía llamar, y visitaba voluntariamente el hospital infantil más cercano para alegrar a niños con cáncer. No recibía un solo centavo por ello, pero obtenía algo mucho más valioso: risas sinceras, abrazos inesperados, dibujos hechos con crayones y un amor torpe pero profundo. Luz sabía que esos niños, tan frágiles como fuertes, no tenían tiempo que perder. Por eso, nunca escatimaba entrega. Entraba a las habitaciones con su maleta llena de disfraces remendados, una nariz roja chueca, una peluca descolorida y el alma entera. Bailaba, cantaba, contaba historias, hacía magia con telas de colores y burbujas de jabón. Era allí, en ese ambiente de dolor disfrazado, donde su voz florecía con más naturalidad. Porque ella lo entendía, para esos niños, incluso una canción desafinada podía ser una bendición. Pero había un secreto que pocos conocían. Cuando el maquillaje se corría, cuando las luces se apagaban, cuando los pasillos volvían al silencio y los padres lloraban bajito en los rincones, Luz también lloraba. A solas. Lejos de todas las miradas. Cargaba con un dolor antiguo, casi ancestral. Una nostalgia que ni siquiera sabía cómo nombrar. Un recuerdo difuso de su padre, un músico callejero que tocaba la guitarra en ferias y estaciones de metro, y de su madre, que un día simplemente desapareció y nunca volvió. La música corría por sus venas. Su padre le enseñó algunas canciones antes de morir atropellado. A los 8 años, Luz heredó un cuaderno viejo con acordes y versos inacabados. Lo leía como si fuera un diario secreto. A los 15, aprendió sola a tocar la guitarra. A los 17, ya componía canciones que jamás mostró a nadie. Sus letras hablaban de lugares que no existían, de amores que nunca vivió, de esperanzas que parecían inalcanzables. Nunca tuvo un maestro de canto, nunca pisó un estudio, nunca se atrevió a cantar frente a una audiencia. Su escenario era el hospital, y su público, los niños con catéteres y gorritos de colores. Hasta que, un día, una enfermera llamada Clotilde, una señora alegre y robusta que la trataba como a una hija, la convenció de grabar un video cantando. Era un domingo, y Luz cantó vestida de Tuleca, tomando la mano de una niña que ya no podía abrir los ojos. La canción era sencilla, pero llena de emoción. Y el video, sin que ella lo supiera, terminó en las redes sociales del área pediátrica. En menos de una semana, la publicación se hizo viral. Miles de comentarios. Personas diciendo que lloraron, que sintieron algo inexplicable en esa voz cruda, casi infantil, pero llena de alma. Un productor local, conmovido por la repercusión, contactó a Clotilde y le sugirió que Luz se inscribiera en un concurso nacional de nuevos talentos, Voces del Mañana, organizado por una de las mayores discográficas de América Latina. ¿El premio? Un contrato para grabar un álbum completo con distribución internacional. Clotilde insistió. Luz dudó. Pero algo dentro de ella, quizás ese mismo algo que la hacía visitar hospitales cada fin de semana, dijo que sí. Se inscribió el último día del plazo, grabó su audición en un cuarto minúsculo del área de oncología, usando el celular de Clotilde y la guitarra del hospital. Fue elegida. Contra todo pronóstico.
Cuando recibió el correo confirmando su lugar en la final, Luz no supo si reír o llorar. En vez de celebrar, corrió al hospital, se arrodilló en el suelo frío de la capilla y dio gracias en silencio. No por ella, sino por los niños que le decían cada día que tenía la voz más bonita del mundo. Ella quería cantar por ellos. Por todos los que nunca serían escuchados. En los días siguientes, se preparó como pudo. No tenía dinero para un vestuario. Una de las madres del área infantil, costurera desempleada, se ofreció a hacerle un vestido. Usó una tela azul claro que había guardado durante años, era simple, pero elegante. Luz puso su fe en cada puntada. No ensayó en estudios. Ensayó en el baño del hospital, en los pasillos vacíos, en la azotea del edificio. Cantaba al cielo, a las estrellas, a los ángeles que la acompañaban. Llegó el gran día. El teatro era inmenso. Lujoso. Lleno de espejos, reflectores y personas importantes. Las demás concursantes llegaban en autos de lujo, acompañadas por agentes y estilistas. Vestidos brillantes, tacones altos, maquillaje profesional. Luz llegó sola, con su guitarra a la espalda, el vestido azul doblado con cuidado en una mochila gastada y los zapatos prestados por Clotilde. Mientras esperaba tras bambalinas, mantuvo los ojos cerrados. Respiraba hondo. Recordaba los rostros de los niños. Las voces que decían, vamos, Tuleca. Cuando llamaron su nombre, subió al escenario con pasos lentos. Las luces la cegaron por un instante. El público, acostumbrado a presentaciones espectaculares, se sorprendió. La rubia de ropa sencilla y mirada tímida causó una leve conmoción. Un murmullo recorrió las primeras filas. Y sin saberlo, en el centro de la primera fila, sentado con un traje impecable y rostro impasible, estaba Emiliano Ferretti, el magnate de la industria musical. Y allí, en ese instante silencioso antes de la primera nota, el mundo contuvo la respiración. Luz, la payasa de los hospitales, estaba a punto de cantar. El escenario del Teatro Baccaro era majestuoso, decorado con cortinas de terciopelo burdeos y lámparas que brillaban como constelaciones atrapadas en el techo. Las butacas de cuero granate estaban ocupadas por empresarios, críticos, influencers y un público ávido de glamour y espectáculo. El concurso, Voces del Mañana, no era solo una competencia, era una vitrina. Quien se presentaba allí sabía que tenía la oportunidad de transformar su vida, o de enterrarla para siempre. El orden de las presentaciones seguía un criterio inverso a la popularidad, lo que colocaba a Luz Mena entre las últimas. Eso, por sí solo, ya generaba tensión. Las concursantes que actuaban antes que ella recibían aplausos entusiastas, flashes, gritos del público. Tenían canciones coreografiadas, vestuarios elaborados, efectos visuales. Una de ellas, incluso, descendió del techo sostenida por cables invisibles, en una entrada digna de cine que arrancó suspiros. Luz, entre bastidores, observaba todo en silencio. El vestido celeste, sencillo, pero cosido con cariño, ahora le parecía demasiado modesto. Los tirantes finos se deslizaban constantemente de sus hombros. La tela, aunque limpia y bien planchada, contrastaba con los brillos, lentejuelas y encajes relucientes del escenario. Los zapatos, prestados por Clotilde, eran discretos. Pero lo que más la hacía dudar era su guitarra. Era vieja, desgastada en los bordes, con una pequeña grieta en la madera. La abrazaba como a un amuleto, como si pudiera protegerse del juicio inevitable. Los técnicos de sonido se miraban entre sí con discreción. Algunos jurados ya habían formado una opinión antes de escucharla. Era casi cruel. Y en la primera fila, Emiliano Ferretti, el multimillonario fundador de la disquera Orion Records, lo observaba todo con una mirada indescifrable. Era un hombre conocido por lanzar estrellas, y por destruirlas. Famoso por ser exigente, impaciente, implacable. Su mirada cortaba más que cualquier crítica escrita. Y en ese momento, hojeaba la ficha con el nombre de Luz sin mostrar emoción alguna. Solo murmuró al ver su edad, 27. Demasiado mayor para el mercado pop. Cuando escuchó su nombre, Luz sintió las manos sudar. El corazón latía rápido, pero con una cadencia que le era familiar,
como si una parte dormida de ella despertara justo en ese instante. Subió al escenario con pasos lentos, cargando la guitarra como quien carga a un niño dormido. Las luces la envolvieron. El silencio del público cayó como un manto pesado. Entonces, respiró profundo. Se sentó en un banco de madera. No había coreografía, ni bailarines, ni efectos especiales. Solo ella, una guitarra y el coraje de cantar frente a cientos de personas que esperaban espectáculo, no alma. Sus dedos tocaron las cuerdas. Un acorde simple. Familiar. Y cuando abrió la boca, la primera nota salió temblorosa. Su voz dudaba, como si caminara sobre una cuerda floja, al borde de un abismo de expectativas. Pero en el segundo verso, algo cambió. Había un brillo en la entonación. Un desgarrón de verdad. La melodía era una canción original, compuesta para una niña que había fallecido 2 semanas antes en el hospital. La letra hablaba de partidas silenciosas, de despedidas suaves, de promesas que siguen vivas cuando los cuerpos ya no resisten. El teatro, habituado al espectáculo, se vio envuelto por una ola de emoción cruda. Las risas cesaron. Los murmullos se apagaron. Incluso los celulares bajaron. Luz no usaba maquillaje profesional ni trucos vocales. Pero cada nota cargaba dolor, amor, fe. Era como si la música curara. O, al menos, abrazara. Y Emiliano se detuvo. Por primera vez en la noche, no revisaba fichas técnicas, ni actualizaba mentalmente sus hojas de cálculo, ni evaluaba rentabilidad de imagen. Solo, escuchaba. Algo en esa voz lo desarmaba. Era imperfecta, pero intensa. Insegura, pero honesta. Era como escuchar un recuerdo antiguo. Una memoria que ni siquiera sabía que tenía. Una parte de él, la que aún no había sido vendida a la industria, se encendió. Al terminar la presentación, no hubo fuegos artificiales. No hubo gritos. Solo silencio. Y luego, un aplauso aislado. De una señora en medio del público. Después otro. Y otro más. Hasta que, poco a poco, el teatro se llenó de aplausos tímidos, sinceros. No eran ovaciones como las anteriores. Pero eran reales. Cargaban respeto. Luz se puso de pie, agradeció con una sonrisa pequeña y bajó del escenario sin mirar a nadie. Entre bastidores, no esperó elogios, ni calificaciones. Sabía que no había sido la favorita. Sabía que, en un mundo donde el empaque valía más que el contenido, quizás no tendría oportunidad. Pero, por primera vez en su vida, había cantado frente al mundo. Y eso, para ella, ya era un milagro. Entregó su gafete, guardó la guitarra y salió del teatro por la puerta trasera. Caminó hasta la parada del autobús con el vestido doblado en la mochila y el corazón extrañamente liviano. No supo quién ganó. No quiso saberlo. Solo agradeció en silencio, como hacía cada vez que se despedía de un niño en el hospital. En el escenario, la siguiente concursante subía envuelta en plumas y luces de neón. Pero, en el fondo de la mente de Emiliano, era otra voz la que seguía resonando. Una voz que no seguía reglas. Que no cabía en contratos. Que parecía haber nacido para tocar aquello que ninguna producción podía alcanzar, el corazón. Y sin saberlo, Luz había dejado una huella. No solo en el escenario, sino en un hombre que nunca se permitía sentir, y que ahora sentía demasiado. Luz no sabía con certeza por qué había elegido esa canción para esa noche. Tal vez fue su forma de mantener viva la memoria de quien fue alguna vez. Tal vez fue un intento desesperado por llenar los silencios que arrastraba desde niña. Lo cierto es que, después de dejar el teatro, algo dentro de ella había cambiado. Un hilo invisible se había movido. Y ahora, lo único que deseaba era esconderse, como siempre hacía cuando sentía que estaba a punto de sentir demasiado. Volvió a casa en el autobús de las 11 de la noche, sentada en la última fila, con la cabeza recostada contra la ventana y la guitarra en el regazo. Las luces de la ciudad pasaban como fantasmas del otro lado del vidrio. Y dentro de ella, viejos recuerdos comenzaron a emerger,
como si la canción que cantó hubiese abierto un cajón olvidado. A los 8 años, Luz había perdido a su padre. No sabía exactamente cómo ocurrió el accidente, solo recordaba la última vez que lo vio, con la guitarra a la espalda y una sonrisa cansada. Él le prometió que volvería al final del día con palomitas y un CD prestado de Elis Regina. Nunca regresó. Un autobús fuera de control se lo llevó, y con él, el único ancla que Luz conocía. Fue esa noche cuando su madre también empezó a desaparecer, no físicamente, pero sí en pedazos. Primero, dejó de cocinar. Luego, de hablar. Y finalmente, de mirar. Hasta que, un día, simplemente se fue y no volvió más. Los años siguientes fueron un borrón, albergues, listas de espera, hogares temporales. Creció entre las voces de otras niñas abandonadas, el ruido constante de televisores a todo volumen y voluntarios que venían y se iban como estaciones. Pero había un rincón del albergue donde ella se refugiaba, un pequeño depósito donde se guardaban los objetos olvidados. Allí, entre juguetes rotos y ropa sin dueño, estaba la vieja guitarra de su padre, que logró recuperar meses después del accidente. Era lo único que la hacía sentirse en casa. Y fue allí donde empezó a tocar sus primeras melodías, sin saber que, años después, serían su única forma de existir en el mundo. Nunca tuvo formación musical. Aprendió viendo videos gratuitos, escuchando casetes viejos, copiando acordes de libros prestados que luego devolvía con anotaciones. Llenó un cuaderno con letras escritas a mano, garabateadas con prisa, algunas manchadas de lágrimas. Eran canciones sobre lo que no se decía, sobre lo que no se podía contar a nadie, el miedo a estar sola, la rabia por la ausencia, la nostalgia por quien nunca conoció del todo. A los 16 años fue emancipada, y decidió que jamás dependería de nadie. Consiguió trabajos en bufés infantiles, hizo cursos rápidos de recreación y se convirtió en animadora de fiestas. Descubrió que a los niños les gustaba estar con ella. No porque fuera divertida, sino porque era auténtica. Era buena fingiendo que todo estaba bien, hasta que comenzó a visitar hospitales voluntariamente, solo para ver si lograba hacer reír a los niños. Y allí, entre payasadas e historias inventadas, redescubrió lo que realmente importaba, tocar el corazón de los demás. Su estilo de vida era simple. Vivía en un cuartito en el fondo de una pensión, compartía el baño con 2 señoras mayores y comía con las sobras que le daban de las fiestas. No se quejaba. No por resignación, sino por elección. No quería deberle nada a nadie. Vivía con poco, pero con dignidad. Y lo poco que le quedaba lo invertía en lápices de colores, pelucas de payasa, burbujas de jabón y pequeños regalos para los niños del hospital. Lo más curioso es que nunca pensó en convertirse en cantante. Aquello le parecía una realidad lejana, de gente rica, de quienes habían nacido en casas con piano en el salón. Para Luz, cantar era una extensión de lo que sentía, no un camino profesional. El concurso apareció por casualidad. Un video grabado sin ensayo, sin pretensiones. Una oportunidad lanzada al universo, como diciendo, si tiene que pasar, que pase. Pero ahora, días después de la presentación, aunque no hubiera ganado oficialmente, y sin siquiera querer saber el resultado, algo dentro de ella se había movido. Sentía algo diferente en el pecho. Como si, por primera vez, se hubiera permitido que el mundo la viera. De verdad. Lo más sorprendente, sin embargo, no era lo que Luz sentía, sino lo que desconocía por completo, la reacción de Emiliano Ferretti. El multimillonario que estuvo en el público aquella noche no pudo dormir después de la presentación. Intentó ocuparse con contratos, reuniones, llamadas importantes. Pero la voz de esa joven insistía en volver, como una melodía que se niega a ser olvidada. No sabía su nombre completo. No sabía dónde vivía. No sabía absolutamente nada de ella. Y aún así, sentía como si algo en ella hubiera atravesado su coraza de indiferencia. A la mañana siguiente, mientras realizaba reuniones en la terraza acristalada de Orion Records, Emiliano tomó su celular y escribió en una nota una sola frase. Voz sin técnica, pero con verdad. Irrechazable. Era raro que escribiera algo así. Pero había algo en Luz que aún no comprendía, y que lo inquietaba profundamente.
Durante los días que siguieron, intentó convencerse de que era solo curiosidad artística, que quería encontrarla solo para evaluar su potencial comercial. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Era personal. Era íntimo. Era inexplicable. Mientras tanto, Luz seguía con su rutina. Se levantaba temprano, preparaba el café con agua calentada en la ducha, limpiaba su cuarto, tomaba 2 autobuses hasta el hospital y hacía sus presentaciones con el mismo entusiasmo de siempre. Los niños la llamaban el hada de la risa. Los padres la admiraban en silencio. Los médicos sonreían cuando llegaba, diciendo que el nivel de felicidad del ala infantil subía cuando ella estaba cerca. Y fue en uno de esos días comunes, en un pasillo de hospital con olor a alcohol y esperanza, que un enfermero se le acercó con un celular en la mano. ¿Viste esto?, le preguntó. Era un video. Su video. El mismo que Clotilde había grabado semanas atrás. Estaba en una página de música alternativa con más de 200.000 visualizaciones. Comentarios de personas famosas. Invitaciones a entrevistas. Menciones a La Voz de la Pureza. Y allí, en ese instante, Luz entendió que ya no podía volver a ser invisible. Pero aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Ni de que, a kilómetros de distancia, el hombre más poderoso de la industria discográfica ya había decidido ir tras ella. Porque, sin saberlo, esa mujer sencilla había comenzado a reescribir su propia historia. Y Emiliano estaba dispuesto a descubrir cada verso de ella. Emiliano Ferretti estaba acostumbrado a reconocer talento a kilómetros de distancia. Su carrera era una sucesión de apuestas certeras, voces pulidas, artistas fabricados y lanzados como cohetes hacia la fama. Había construido un imperio sonoro basado en fórmulas, estadísticas y control absoluto. La emoción, para él, siempre había sido un elemento secundario. Un condimento. Lo que importaba era el producto. Y por eso mismo, odiaba cuando algo escapaba a su lógica. Desde la noche de la final del concurso, la imagen de Luz, sentada en ese banco sencillo, con esa guitarra antigua y la voz temblando de verdad, se había instalado en su mente como una melodía difícil de olvidar. En los días siguientes, intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Reuniones, contratos, entrevistas. Cifras, agendas, cifras. Pero nada era suficiente para callar ese recuerdo. Era como una nota demasiado sostenida en un piano desafinado. Por más que intentara racionalizarlo, algo dentro de él sabía que esa mujer no era como las demás que habían cruzado su camino. Ella no sabía venderse. No tenía carisma de escenario, ni presencia performática, ni porte de estrella. Pero tenía algo que ninguna otra tenía, una presencia emocional cruda. Una pureza que no se fabricaba. Una verdad que no se compraba. Fue un lunes, entre un almuerzo de negocios y una llamada con inversionistas en Miami, cuando Emiliano dejó de luchar contra el impulso. Llamó a su asistente personal, Renata, y le pidió algo que ella jamás habría esperado oír de su boca. Encuentra a la chica del vestido azul que cantó con guitarra en el Teatro Baccaro. La que se fue antes de que anunciaran los resultados. Necesito hablar con ella. Renata, sorprendida, asintió con una leve elevación de cejas. Era la primera vez en años que él pedía algo sin decir urgente, potencial de mercado o viabilidad comercial. El pedido fue seco, pero había algo allí, una urgencia contenida. Una inquietud fuera de lo común. Durante los 3 días siguientes, Orion Records se movilizó discretamente. Búsquedas en redes sociales, cruce de perfiles, videos caseros, comentarios, publicaciones, cualquier pista. Descubrieron su nombre completo, Luz Mena. Supieron que se había inscrito con la ayuda de una enfermera llamada Clotilde, y que no tenía representante, ni asesoría, ni siquiera un portafolio. Ningún número de teléfono registrado. Solo un correo que rara vez respondía. Pero una de las pasantes del equipo, irónicamente, una expaciente de un hospital infantil, reconoció a Luz de una visita voluntaria. Dijo que hacía presentaciones vestida de payasa. Y fue así como Emiliano, por primera vez en más de 10 años, salió personalmente de su torre de vidrio,
con un traje informal y unas gafas oscuras que no disimulaban su cansancio. Llegó al hospital infantil un jueves por la tarde. El lugar era colorido, con paredes decoradas con dibujos de niños, juguetes regados por los pasillos y un olor constante a desinfectante mezclado con palomitas dulces. El contraste entre ese ambiente y el mundo de lujo de Emiliano era brutal. Pero cruzó el vestíbulo con pasos decididos, hasta que una recepcionista sonriente lo detuvo. ¿Busca a alguien?, le preguntó. Él dudó. Por primera vez, su voz sonó menos firme. Busco a una voluntaria. Ella canta y se disfraza de payasa. La recepcionista rió, sorprendida. Ah, habla de Tuleca. Está en el tercer piso. Hoy es día de cuentos y música. A los niños les encanta. Sin decir más, Emiliano subió. Al llegar al pasillo, fue recibido por risas. Risas sinceras, fuertes, casi liberadoras. Y entonces la vio. Luz estaba en el centro de la sala, vestida con una falda de tul colorida, una nariz roja chueca y una blusa a rayas. Su maquillaje estaba corrido por el sudor, y la peluca rosa se le caía hacia un lado. Pero sonreía. Sonreía con el alma. Sentado junto a ella, un niño calvo sostenía una pequeña pandereta. Luz cantaba con él una canción inventada en el momento. Cada verso improvisado arrancaba aplausos. Y allí, en ese instante, Emiliano vio lo que nunca había visto en ninguno de sus artistas de escenario: verdad. No una verdad de discurso publicitario, sino una verdad humana, tangible, emocional. Se quedó parado en la puerta. Observó en silencio, con las manos en los bolsillos y el pecho apretado por algo que no sabía cómo nombrar. Cuando Luz notó su presencia, se quedó inmóvil por un segundo. Su sonrisa disminuyó, pero no desapareció. Solo lo miró con extrañeza. Como si supiera que ese hombre no estaba allí por casualidad. Cuando la canción terminó, ella agradeció a los niños, se quitó la nariz de payasa y se acercó a él. Disculpa, eres. Él extendió la mano, sin decir su nombre. Ella, simplemente, asintió. Ah. Eres tú. No hubo presentaciones formales. No hubo sonrisas forzadas. Solo una mirada larga, silenciosa, intensa. Emiliano la invitó a tomar un café allí mismo, en la cafetería del hospital. Y allí, bajo el sonido de microondas pitando y niños corriendo por los pasillos, le hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Quiero grabar un álbum contigo. Nada de contratos. Nada de imagen. Solo música. Luz no respondió de inmediato. Su primera reacción fue reír, como quien escucha una broma inesperada. Luego, lo miró con firmeza. Y por primera vez, respondió como quien ya conoce el camino de la desilusión. Yo no soy una artista, señor Ferretti. Solo canto para quienes ya no pueden escuchar música allá afuera. Y se fue. Así de simple. Dejando a Emiliano con el café enfriándose entre las manos y un vacío extraño en el pecho. Porque, por primera vez, había sido rechazado. Y también, por primera vez, no podía sacarse esa sonrisa de la cabeza. La negativa de Luz no sonó como un desafío para Emiliano, sonó como un espejo. Por primera vez en años, se vio reflejado en un rechazo que no tenía nada que ver con orgullo, poder o prestigio. Ella no dijo, no, por arrogancia ni desprecio. Dijo, no, porque estaba demasiado ocupada siendo real. Y él, que había pasado la vida vistiendo capa tras capa de control, sintió todo eso como un golpe silencioso. Casi humillante. En los días que siguieron, Emiliano intentó volver a su rutina habitual. Trató de retomar proyectos, reuniones, estrategias de mercado. Pero, en cada rincón de su agenda, surgía la imagen de Luz, sonriendo con los niños, cantando con los ojos cerrados, abrazando la guitarra como quien carga memorias, no solo instrumentos. Empezó a oírla en su cabeza. La canción que había interpretado en el escenario del Teatro Baccaro, una melodía triste y serena, con versos sobre partidas y nostalgias, se convirtió en la banda sonora involuntaria de sus días.
Era como un susurro constante, siguiéndolo incluso en las salas de reuniones rodeadas de vidrio y cifras. Y así fue como decidió romper su regla número 1, no insistir en artistas que no quieren ser descubiertos. Pero Luz no era una artista. Era un punto fuera del gráfico. Un milagro en forma humana. Una grieta luminosa en la industria que él mismo había ayudado a oscurecer con fórmulas y repeticiones. Sin saber por dónde empezar, Emiliano comenzó a visitar el hospital con más frecuencia. No se anunciaba. No llegaba con guardaespaldas ni llamaba a la prensa. Simplemente se sentaba en uno de los bancos del jardín y observaba. A veces, ella pasaba. A veces, ni lo notaba. Pero, en ciertos momentos, sus miradas se cruzaban. Y había algo allí. Un hilo invisible. Una pregunta no formulada. Un deseo no confesado. Una tarde, la vio sentada en un banco de cemento, quitándose los zapatos y masajeándose los pies. Estaba agotada. Con el rostro sudado, el maquillaje de payasa mal borrado, el vestido colorido arrugado. Aún así, había belleza en ese desorden. Había humanidad. Quiso acercarse, pero no supo qué decir. Y entonces hizo algo que jamás haría, simplemente se sentó a su lado, en silencio. Se quedaron allí, largos minutos sin intercambiar palabra. Solo compartiendo la misma vista y el mismo silencio. Emiliano empezó a observar más. Descubrió que Luz vivía en una pensión modesta, en un barrio periférico. Que compartía habitación con 2 señoras mayores. Que pasaba parte de sus noches componiendo bajo la luz débil de una lámpara vieja. Y, lo más sorprendente, descubrió que escribía canciones en un cuaderno viejo, con la tapa rasgada y hojas amarillentas. Letras profundas, poesía cruda. Como si cada canción fuera un pedazo de carne arrancado del pecho. Un día, Luz dejó caer ese cuaderno al salir del hospital. Emiliano lo encontró y, dudando, hojeó algunas páginas. Era como entrar a un templo. Las letras hablaban de pérdidas, pero también de pequeños milagros. De flores que nacen en grietas, de niños que ríen sin entender el dolor, del amor como un gesto silencioso. No pudo devolverle el cuaderno de inmediato. Pasó la noche leyéndolo una y otra vez. Y allí, entendió lo que realmente quería, no lanzar a Luz como una artista, sino como un mensaje. Al día siguiente, la esperó a la salida del hospital y, con un gesto simple, le devolvió el cuaderno. No dijo nada. Solo lo entregó, como quien devuelve algo sagrado a su altar. Luz lo recibió con una mezcla de sorpresa y gratitud en la mirada. Y, por primera vez, habló con un poco más de apertura. ¿Por qué está haciendo esto? Emiliano dudó. Y, diferente a todo lo que había sido hasta ese momento, respondió con honestidad. Porque tu música me hace sentir cosas que pensé que ya había olvidado. Ella no sonrió. Solo asintió. Y en ese gesto silencioso, algo cambió. Luz no lo sabía, pero mientras seguía con su rutina en el hospital, los videos de su presentación en el Teatro Baccaro comenzaban a ganar fuerza en las redes. Un canal de música alternativa publicó su actuación y la describió como el último respiro de autenticidad de la nueva generación. En pocos días, el video alcanzó 500.000 de visualizaciones. Músicos consagrados empezaron a compartirlo. Cantantes pop intentaron imitarla. Pero nadie podía. Porque Luz no era una moda. Era una excepción. ¿Y Emiliano? Emiliano estaba dispuesto a hacer algo que nunca había hecho, proteger a una artista de la propia industria. Creó, en secreto, una estructura alternativa dentro de Orion Records. Un nuevo sello. Sin nombre aún. Sin identidad visual. Solo con un propósito, lanzar un álbum con composiciones de Luz, sin que ella tuviera que transformarse en otra persona. Sin que tuviera que convertirse en producto. Sin que dejara de ser quien es. Pero había un problema. Luz aún no confiaba en él. Porque ya la habían engañado una vez. Un productor local, años atrás, la convenció de grabar una maqueta. Le prometió ayudarla a difundir su música.
Le robó las canciones, se las dio a una cantante más joven y borró su nombre de los créditos. Fue entonces cuando aprendió a silenciar su propia voz. Fue entonces cuando decidió cantar solo para quienes no la convirtieran en ganancia. Y ahora, frente a Emiliano, revivía ese miedo. Lo que ella no sabía era que, por primera vez en su vida, Emiliano también tenía miedo. Porque, por primera vez, no sabía qué era lo que estaba sintiendo. Y ni siquiera sabía a dónde lo llevaría todo aquello. Lo que Emiliano no sabía, y que la propia Luz aún no había comprendido, era que los grandes cambios de la vida rara vez llegan con aviso. No tocan la puerta. Entran. Se cuelan por ventanas abiertas, por rendijas del alma, por minutos de distracción. Y fue así, sin planificación, sin guión, que la vida de ambos empezó a girar en una dirección que nadie imaginaba. Tras el gesto silencioso de devolverle el cuaderno con sus composiciones, Emiliano se alejó por algunos días. No por desinterés, sino por respeto. Entendió que, para acercarse a Luz, no bastaba con insistir, hacía falta presencia. Constancia. Verdad. Y eso era nuevo para él. Estaba acostumbrado a controlar, comprar, moldear. Ahora, tenía que aprender a simplemente estar. Mientras tanto, Luz seguía dividida entre el asombro de ser buscada por uno de los hombres más poderosos del mundo musical y el miedo paralizante de dejarse llevar por promesas. Por más que supiera que Emiliano había sido respetuoso, una parte de ella aún dudaba. Era como si cada paso hacia él, sí, trajera consigo el fantasma de una traición pasada. Y ella ya se había prometido no volver a entregar su arte a quien no lo tratara como vida. Pero algo comenzó a cambiar. Una tarde lluviosa, el hospital sufrió un apagón y canceló las visitas voluntarias. Luz se quedó sentada en la acera, con un paraguas roto y la guitarra a la espalda, sin saber a dónde ir. Y como si fuera un guión cuidadosamente orquestado por el azar, Emiliano apareció con un coche discreto, bajó sin paraguas y le ofreció su abrigo. Ella quiso rechazarlo. Pero el frío era demasiado. Y él no dijo una sola palabra. Solo abrió la puerta del auto y esperó. Fueron juntos hasta un pequeño estudio que Emiliano mantenía lejos de los reflectores, un espacio íntimo, silencioso, decorado con instrumentos antiguos, vinilos raros y muebles de madera oscura. Allí dentro, el mundo parecía ir más lento. Luz se quitó el abrigo mojado, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y guardó silencio por largos minutos, observando cada rincón. Había un piano vertical, una grabadora de cinta, un aroma leve a madera quemada. Emiliano ofreció té. Ella aceptó. ¿Por qué este lugar es tan distinto al resto de tu vida?, preguntó ella, rompiendo por primera vez el hielo. Él sonrió, mirando a su alrededor como si olvidara que ese espacio era suyo. Porque aquí, recuerdo quién era antes de que todo se convirtiera en números. Luz no respondió. Solo lo miró como quien entiende sin necesidad de palabras. Esa noche, se permitió tocar una de sus canciones en el piano. Emiliano la escuchó en silencio, sin tomar notas, sin opinar. Solo escuchó. Y al final, no dijo, eso es un hit. Dijo simplemente, gracias. Y fue entonces cuando ella empezó a bajar la guardia. En las semanas siguientes, comenzaron a verse con más frecuencia, siempre en ese estudio, siempre en silencio al principio. Ella llevaba nuevas canciones. Él traía cafés y cuadernos vacíos. Empezaron a construir algo sin nombre. Un proyecto, quizás. Un disco. Un documental. Una amistad. ¿O algo más? Porque, poco a poco, Emiliano se encontraba haciendo cosas que nunca antes había hecho: posponer reuniones, rechazar campañas, incumplir plazos. Todo por estar allí. Por verla cantar con los ojos cerrados, por escuchar las historias detrás de las letras, por intentar descifrar a la mujer que se escondía tras tantas capas de dolor y dulzura. Y Luz empezó a tener miedo. No del fracaso, sino de lo que podía salir demasiado bien. Emiliano era todo lo que ella había jurado evitar: poderoso, influyente, parte de un mundo que hiere a los sensibles. Pero también era, ahora, el hombre que la escuchaba como nadie.
que no intentaba moldearla, ni acelerar su proceso. Que la dejaba ser. Y eso, para alguien como ella, era aterrador. Una noche, mientras afuera llovía y compartían un largo silencio en el estudio, él la invitó a cenar. No a un restaurante elegante, sino a un pequeño bistró escondido en una calle sin nombre, donde nadie los reconocería. Fueron. Se sentaron junto a la ventana. Comieron sopa de calabaza con pan casero. Y, al final, rieron. Rieron tanto que Luz lloró. Y Emiliano sintió algo en el pecho que hacía mucho no sentía, ligereza. Pero la vida, siempre ella, trajo el golpe. 3 días después, los tabloides publicaron una foto antigua de Emiliano con una exnovia, una estrella pop conocida por sus escándalos. El titular sugería una reconciliación. El artículo afirmaba que él se estaba inspirando en ella para su nuevo proyecto misterioso. Y Luz, al ver eso en los periódicos de la esquina junto al hospital, sintió que un viejo conocido apretaba su pecho, la traición. No llamó. No escribió. Simplemente desapareció. Dejó de ir al estudio. Canceló las visitas voluntarias. Se encerró en su cuarto de pensión con las cortinas cerradas. Y allí, en la oscuridad, abrazada a su guitarra, escribió la canción más triste que jamás había compuesto, una canción sin estribillo, sin final. Solo versos sueltos, como cartas nunca enviadas. Emiliano, por su parte, se desesperó. La buscó en el hospital, en la pensión, en la terminal de autobuses. Descubrió que había desaparecido por culpa de la noticia. Quiso gritar al mundo que todo era mentira. Que no había reconciliación ni proyecto con la ex. Que el único proyecto que importaba era Luz. Pero, por primera vez, no supo cómo demostrarlo. Y entonces, decidió hacer algo impensable. Abandonó una premiación internacional en Nueva York y voló de regreso a México. Llamó a un viejo contacto de producción, alquiló un pequeño teatro y preparó una única presentación, una noche en la que él mismo cantaría. Solo una canción. Aquella que habían creado juntos en el estudio. Y que ella no sabía que él se había aprendido de memoria. La invitación fue enviada anónimamente a la pensión. Solo una nota con una hora, una dirección y una frase. Si aún quieres escucharme, estaré allí. Luz sostuvo el papel durante horas. Dudaba. Temblaba. Pero, en el fondo, sabía que si no iba, nunca más volvería a cantar igual. Esa noche, el teatro se llenó de velas y silencio. Y cuando Emiliano subió al escenario y empezó a cantar con la voz quebrada, sincera, Luz apareció en la última fila. Con los ojos llenos de lágrimas, el corazón en pedazos y una certeza nueva naciendo dentro de ella. La vida estaba girando. Y ella necesitaba estar lista para girar con ella. La noche en que Emiliano subió al escenario a cantar solo fue el momento en que dejó de ser el productor infalible, y se convirtió simplemente en un hombre. Vulnerable. Crudo. Honesto. La canción que eligió no tenía estribillo pegajoso, no seguía fórmulas de radio, ni pasaba los filtros comerciales de su propia disquera. Pero la cantó igual. Porque era lo único que tenía sentido. Cada verso hablaba de esperas silenciosas, de cartas no leídas, de palabras guardadas que deberían haber sido dichas. Era una canción simple, construida junto a Luz en los silencios del estudio. Y, esa noche, cuando sus ojos encontraron los de ella al fondo del teatro, supo. Ella había venido. Estaba allí. Luz se sentó en la última fila, con los brazos cruzados sobre el regazo y el corazón latiendo fuera de ritmo. Observaba la presentación como quien reconoce un pedazo de sí misma perdido en otra persona. No había reflectores, ni aplausos ensayados. Solo él, Emiliano, no el empresario, no el multimillonario, cantando su verdad. Y eso, para ella, fue devastador. Al final de la presentación, no hubo ovación. No había prensa. Solo silencio. Ese tipo de silencio que queda después de que ocurre algo importante. Luz bajó lentamente hasta el escenario, sin saber si lo que dijera sería escuchado. Cuando se detuvo frente a él, no necesitó hablar. Emiliano extendió la mano,
como pidiendo permiso para retomar desde donde se habían detenido. Ella aceptó. Y fue así, sin planes ni contratos, que comenzaron a componer de verdad. Pasaron los días siguientes encerrados en el estudio. No había metas, ni plazos, ni expectativas. Solo sentimientos convertidos en acordes. Luz mostraba canciones antiguas, algunas garabateadas en papeles arrugados, otras que sabía de memoria desde la adolescencia. Emiliano sugería arreglos, pero nunca imponía. Por primera vez en su carrera, dejaba que la música eligiera a dónde ir. Lo que surgía allí no era pop, ni folk, ni balada. Era algo nuevo. Una mezcla de voz y silencio. Dolor y delicadeza. Componían como quien se reconoce. Como quien explora al otro sin miedo. Y cada nueva pista grabada era un pedazo del pasado de ambos siendo resignificado. Emiliano, acostumbrado a estudios llenos de ingenieros de sonido, ahora operaba él mismo los equipos, mientras Luz grababa con los ojos cerrados, descalza, sentada en el suelo. En algunas canciones usaban objetos cotidianos para crear sonidos, golpes con una cuchara de madera, pasos sobre el piso, el tic-tac de un reloj antiguo. Querían que el álbum sonara como la vida real. Imperfecta. Íntima. Inolvidable. Pero, a medida que el proyecto crecía, también crecía el miedo. El miedo de Luz a que todo eso se convirtiera en algo que ya no reconocería. Y el miedo de Emiliano a que, incluso haciéndolo todo bien, ella igual se fuera. Y entonces surgió una nueva amenaza, proveniente del mundo que Luz más temía. Una revista musical descubrió el proyecto secreto. Publicó fotos furtivas de ellos entrando al estudio, acompañadas de titulares sensacionalistas. Multimillonario y la cantante de hospital, romance o estrategia de marketing emocional. El artículo incluía frases sacadas de contexto, menciones al pasado de Emiliano con estrellas pop, y especulaciones sobre un rebranding sentimental de Orion Records. Luz lo vio en un puesto de revistas. Se le cerró la garganta. Volvió ese miedo antiguo, el de ser usada, manipulada, descartada. Cuando Emiliano se enteró de la publicación, corrió hasta la pensión. Pero Luz no estaba. Había dejado una nota con la dueña de la casa, dirigida a él. No puedo ser un producto. Ni parte de una historia que no es mía. Gracias por recordarme quién soy. Pero necesito volver a ser invisible, antes de que todo esto me consuma. Él se sentó en la acera, con la nota en las manos y el mundo desmoronándose dentro de él. Por primera vez, no sabía cómo recuperarla. Porque no bastaba con demostrar que la amaba. Tenía que demostrar que no necesitaba transformarla para poder amarla. En los días que siguieron, desapareció de los medios. Canceló compromisos, apagó su celular, rechazó entrevistas. Se encerró en el estudio y escuchó cada grabación hecha con Luz. 1, 2, 10 veces. Lloró al oír la canción que ella grabó con la voz quebrada, para quien ya no va a escuchar. En ella, Luz cantaba sobre los pequeños silencios entre risa y risa, sobre los gestos que nadie ve, sobre la belleza de pasar desapercibida. Pero aún así, ser completa. Fue entonces cuando Emiliano tuvo una idea. Sin avisar a nadie, subió todas las canciones a una plataforma de streaming independiente. Sin nombre de discográfica. Sin imagen. Solo un título. Voces del dolor y del amor. Y en la descripción, una sola frase. Este disco fue hecho por alguien que canta para quienes ya no pueden oír. Que tú también puedas escucharla, estés donde estés. La reacción en internet fue de asombro. ¿Quién era esa cantante sin rostro, sin videoclip, sin redes sociales? Los comentarios se multiplicaron. Fans conmovidos. Gente que decía haber llorado al escuchar la pista 3. Médicos y enfermeros reconociendo la voz de la payasa de los hospitales. Las canciones comenzaron a expandirse. En una semana, el álbum alcanzó el primer lugar en las listas alternativas. Y Luz, desde donde estuviera, no pudo esconderse de su propia verdad. La mañana del 7º día después del lanzamiento, Emiliano volvió al hospital. Y allí estaba ella.
sentada en el mismo banco de concreto de siempre, con niños a su alrededor y la nariz de payasa colgando del cuello. Lo vio acercarse. Y, sin decir una palabra, le entregó un sobre. Dentro, una nueva canción. Sin título aún. Solo versos sueltos. Pero había un estribillo. Y en él, por primera vez, ella escribía: si voy a cantar con alguien, que sea con quien me escuche de verdad. El sobre que Luz entregó esa mañana parecía liviano en las manos de Emiliano, pero él sabía, dentro había más que versos. Había un reencuentro. Una esperanza. Tal vez, un comienzo. Se sentó a su lado, en el mismo banco donde tantas veces la observó a lo lejos. Los niños reían fuerte, jugaban con burbujas de jabón, dibujaban con tizas en el suelo. El mundo allí tenía otro ritmo. Otra densidad. Luz no explicó el contenido de la canción. Solo dijo: sabes qué hacer con ella. Y luego se levantó, regresó al ala infantil y siguió siendo lo que siempre fue. Una pequeña, pero obstinada llama encendida en medio del caos. Emiliano se quedó allí algunos minutos más. Luego, fue al estudio. Allí, solo, leyó los versos. La letra era como un susurro llegado desde un lugar profundo, donde las palabras ya no bastan. Hablaba de encuentros que no piden permiso. De promesas que no necesitan decirse para cumplirse. De canciones que no nacen para entretener, sino para sanar. Esa misma noche, Emiliano grabó la base instrumental de la nueva canción. No modificó ni una palabra. No sugirió ningún cambio. Dejó cada pausa intacta, cada silencio lleno de lo que ella no había escrito, pero que, de algún modo, estaba ahí. Al día siguiente, volvió al hospital con unos auriculares y una sola pregunta: ¿cantas conmigo? Luz dudó. Había un brillo distinto en sus ojos. Algo que aún no sabía nombrar. Quizás era amor. Quizás gratitud. Quizás ambas cosas, mezcladas y sin forma. Pero respondió con un breve asentimiento. Y entonces, juntos, volvieron al estudio. La grabación se hizo en una sola toma. Ella cantó con los ojos cerrados, abrazando la misma guitarra vieja que la acompañaba desde la adolescencia. Emiliano la acompañó al piano, con los dedos temblorosos más por emoción que por frío. El ingeniero de sonido, un viejo amigo de Emiliano, al que confiaba como a un hermano, no dijo una palabra durante todo el proceso. Solo lloró, en silencio. Cuando terminaron, hubo un largo silencio. Y luego, sin previo aviso, Luz lo abrazó. Un abrazo firme, sin miedo, sin contención. Emiliano respondió. Y en ese gesto, lo entendieron todo. Todo lo que no se había dicho. En los días siguientes, la canción fue lanzada en plataformas con el título: Nos salvamos. No hubo campaña. Ni adelanto. Solo una publicación en las redes de Orión. Algunas canciones no necesitan escenario. Ya nacieron Luz. El mundo escuchó. Y esta vez, escuchó de verdad. La canción se hizo viral. No por los algoritmos, sino por las emociones. Médicos la usaban en videos con sus pacientes. Maestros en las aulas. Madres para arrullar a sus hijos. Gente común para decir, te quiero, cuando no encontraba palabras. La canción empezó a ser usada en campañas de contención, en actos solidarios, en homenajes silenciosos. Y, incluso con todo el éxito, Luz seguía siendo quien era. No firmó contrato. Prefirió un acuerdo verbal, sostenido por la confianza y el amor. Siguió en el hospital. Siguió siendo payasa. Siguió escribiendo a mano. Pero ahora, con un estudio a su disposición cuando lo necesitara. Con libertad para crear. Con la certeza de que nunca más sería silenciada. Emiliano también cambió. Vendió parte de la disquera para abrir espacio a un nuevo sello independiente que crearon juntos, el sello Alborada, destinado a artistas fuera del molde, voces olvidadas, talentos que no encajaban en fórmulas. Se volvió menos presente en galas.
Más presente en escuelas públicas, casas de cultura, hospitales. No asumieron una relación en los moldes tradicionales. No había etiquetas. Pero sí presencia. Caminaban juntos, compartiendo silencios, cafés, canciones y afectos. Luz dormía muchas noches en el loft de Emiliano, donde plantaba hierbas en el balcón y escribía nuevas canciones con los pies descalzos. Él, por su parte, aprendió a escuchar más que hablar. A sentir más que calcular. Un día, en una entrevista rara, le preguntaron a Emiliano cuál había sido la mayor inversión de su vida. No dudó. Invertir en la única voz que me hizo escucharme a mí mismo. Luz vio esa entrevista sentada en el suelo del estudio, con un lápiz entre los dedos y un cuaderno nuevo sobre el regazo. Sonrió en silencio. No porque se sintiera importante, sino porque, por fin, se sentía donde debía estar. Y esa noche, escribió la primera estrofa de una nueva canción. Si algún día vuelvo a perderme, que sea cantando. Porque mientras haya música, habrá camino. La historia de ellos no tuvo fuegos artificiales. No hubo propuestas de matrimonio en televisión, ni portadas de revista con besos ensayados. Pero tuvo algo que la mayoría de las historias no tiene. Verdad. Porque, al final, Luz no se convirtió en una estrella. Se convirtió en constelación. ¿Y Emiliano? Por fin aprendió a mirar el cielo.